¿Y si algunas personas no solo sintieran cosas, sino que realmente pudieran ver lo que todavía no ha ocurrido? ¿Y si hubiera signos que no necesitan pruebas, porque algo dentro de ellos ya les mostró la escena antes de que suceda? Todos hemos tenido alguna vez una intuición, una corazonada, un presentimiento extraño. Pero hay una diferencia enorme entre sentir y ver, porque hay personas que no solo perciben una energía rara, no solo se ponen nerviosas sin razón, no solo dicen algo no me gusta. Hay personas que por un instante reciben imágenes, fragmentos, escenas incompletas, rostros, lugares, símbolos, sombras de lo que está por venir. A veces ocurre mientras están despiertas, a veces en sueños, a veces en medio de una conversación normal cuando de pronto algo cambia en el ambiente y sienten que una parte invisible de su mente se abre. Y lo más inquietante es que muchas de ellas no saben que eso tiene un nombre. Lo llaman coincidencia, lo llaman ansiedad, lo llaman imaginación. Pero no siempre es eso. Desde hace siglos se ha hablado de personas capaces de ver más allá de lo evidente. No porque tengan una bola de cristal, no porque vivan haciendo rituales, sino porque su percepción funciona distinto, como si su mente no estuviera completamente atrapada en el presente, como si una parte de su conciencia se adelantara o se filtrara hacia una capa de realidad que los demás no alcanzan a notar. Y si viste el video anterior, ya sabes que hay signos que pueden salir de su cuerpo sin comprenderlo del todo. Pero esta vez, vamos a hablar de algo diferente, algo igual de inquietante y quizá más difícil de ocultar, porque salir del cuerpo puede pasar en silencio, pero la clarividencia deja señales. Te hace decir cosas que después ocurren. Te hace desconfiar de alguien antes de que muestre su verdadera cara. Te hace soñar un lugar y luego encontrarlo. Te hace sentir que una escena ya pasó, aunque todavía no empieza. Y cuando eso ocurre una vez, puede parecer casualidad. Cuando ocurre 2 veces, te deja pensando. Pero cuando ocurre toda la vida, ya no es casualidad. Entonces la pregunta no es si existe. La pregunta es, ¿quiénes la traen más despierta? Hoy vamos a entrar en los signos zodiacales que pueden tener un don de clarividencia más fuerte de lo normal. No son los mismos del video anterior. Y lo que ocurre con ellos no siempre se parece a una bendición, porque ver más también puede doler más. El primer signo de esta lista no siempre parece místico. De hecho, muchas veces pasa desapercibido. Parece disperso, cambia de tema, se distrae, se ríe de algo que nadie más entendió. Y justo por eso, casi nadie sospecha lo que puede estar ocurriendo dentro de su mente. Géminis. Sí, Géminis. Muchos creen que Géminis solo vive en la mente, que piensa demasiado, que imagina demasiado, que conecta cosas donde no las hay. Pero ahí está el error, porque a veces Géminis no está imaginando, está captando. Su clarividencia no suele verse como una visión solemne o una revelación teatral. Se manifiesta como destellos mentales, ideas repentinas, frases que aparecen de la nada, imágenes rápidas que cruzan la mente y desaparecen antes de poder explicarlas. Géminis puede estar hablando contigo y de pronto sentir que algo no encaja, una palabra, una microexpresión, una energía detrás de tu voz. Y en segundos, su mente arma una escena completa. A veces ni siquiera sabe de dónde salió. Solo lo sabe. Y lo más extraño es que muchas veces lo dice en tono de broma, como si intentara disimularlo, como si su propia clarividencia le diera vergüenza. Pero después ocurre. Después esa persona muestra lo que ocultaba. Después esa llamada llega. Después esa noticia explota. Después ese vínculo se rompe. Y Géminis se queda en silencio. Porque ya lo había visto, no en una pantalla, no con ojos físicos, sino en ese espacio intermedio donde algunas mentes reciben información antes de tiempo. El problema es que Géminis duda de sí mismo, recibe la señal y luego la racionaliza, ve la imagen y luego se convence de que fue una tontería. Presiente algo y enseguida lo tapa con ruido, conversaciones, distracciones, pendientes, pantallas. Por eso muchos Géminis pasan años enteros anulando su don. No porque no lo tengan, sino porque lo confunden con exceso de pensamiento,
Pero cuando un Géminis aprende a distinguir entre una idea inventada y una imagen recibida, se vuelve peligrosamente preciso. Y si eres Géminis, quiero que te preguntes algo. ¿Cuántas veces dijiste, se me vino a la mente, y después ocurrió? Porque tal vez no era una ocurrencia. Tal vez era una visión breve, una rendija, una advertencia. Y eso nos lleva al siguiente signo. Uno mucho más silencioso, mucho más contenido, mucho menos teatral, pero precisamente por eso, más inquietante, porque cuando este signo ve algo, no suele contarlo. Lo guarda, lo observa, lo analiza y muchas veces espera a que la realidad le dé la razón. Virgo. Sí, Virgo. Y aquí muchos se van a sorprender, porque a Virgo casi nunca lo ponen en listas espirituales. No parece el signo del misterio, no parece el signo de las visiones, no parece el signo de lo invisible, pero eso es solo porque su don no entra por el lado emocional. Entra por el detalle. Virgo puede notar una alteración mínima en el orden de las cosas, un gesto fuera de lugar, una repetición extraña, una secuencia que no debería estar ahí. Y a partir de eso, su mente comienza a ver lo que otros todavía no perciben. Su clarividencia no siempre llega como una imagen espectacular. A veces, llega como una certeza fría, como una lectura quirúrgica del futuro inmediato. Virgo entra a un lugar y siente que algo pasó ahí. Observa a una pareja y sabe cuál de los dos ya se fue por dentro. Escucha a alguien decir, estoy bien, y sabe que no es verdad. Ve un proyecto comenzar y ya puede ver exactamente dónde se va a romper. No porque sea negativo, no porque sea desconfiado, sino porque hay algo en Virgo que lee patrones invisibles, como si su alma pudiera ordenar piezas antes de que los hechos se manifiesten. Y eso, aunque pocos lo entiendan, también es clarividencia. La clarividencia no siempre es ver fantasmas, a veces es ver verdades escondidas. A veces es detectar el desenlace en la semilla. Virgo puede soñar con escenas simples, incluso absurdas, y días después reconocerlas en la realidad con una precisión que pone la piel de gallina. Una puerta, una frase, un objeto en una mesa, un color, una sensación exacta. Y cuando sucede, no siempre se impresiona. A veces solo se queda quieto, como si una parte de sí ya estuviera acostumbrada a llegar antes. El gran problema de Virgo es que no confía fácilmente en lo no racional. Necesita pruebas, necesita lógica, necesita estructura. Y por eso su don a veces queda atrapado en una jaula mental, porque Virgo puede ver, pero luego intenta explicarlo tanto que termina apagándolo. Sin embargo, cuando deja de pelear con esa percepción, cuando acepta que no todo lo verdadero puede demostrarse al instante, su claridad se vuelve casi brutal. Hay Virgo que predicen traiciones sin querer, que sienten enfermedades antes de que aparezcan los síntomas visibles, que saben cuándo alguien está por desaparecer de su vida, que notan, antes que nadie, cuando algo invisible se está descomponiendo. Y eso no siempre los hace felices, porque ver antes también significa cargar con una verdad que los demás todavía no soportan mirar. Pero el último signo de este video no solo percibe patrones, no solo recibe destellos, no solo intuye desenlaces. Este signo puede tener momentos en los que la visión llega como si no fuera suya, como si alguien se la colocara dentro, como si una imagen bajara de golpe, como si por un segundo se abriera una ventana y pudiera mirar más lejos de lo normal. Y cuando eso pasa, ni siquiera necesita entenderlo, porque lo siente como una descarga. Acuario. Acuario es uno de los signos más extraños cuando hablamos de clarividencia, porque su percepción no parece emocional ni mística a primera vista. Parece mental, parece abstracta, parece rara. Pero justo ahí está su fuerza. Acuario puede recibir información de manera súbita, instantánea, casi eléctrica. No siempre sabe por qué pensó eso, no siempre sabe de dónde vino esa imagen, pero llega, y cuando llega con fuerza, no se la puede sacar de encima. Hay Acuario que han visto a una persona una sola vez y ya saben que traerá un caos enorme. Hay Acuario que sueñan inventos, ideas, accidentes, reencuentros o giros inesperados antes de que sucedan. Hay Acuario que de pronto sienten una necesidad extraña de llamar a alguien y descubren que algo importante estaba pasando en ese mismo momento.
Su clarividencia no se mueve como un río, se mueve como un rayo, y por eso puede ser tan difícil de entender. Acuario no siempre recibe la visión completa, a veces recibe fragmentos desconectados, pero con el tiempo descubre que esos fragmentos sí tenían sentido, solo que venían adelantados. Y aquí ocurre algo muy inquietante. Acuario puede ver posibilidades, no una sola línea, sino varias, como si por momentos alcanzara a percibir caminos que todavía no se han decidido, como si mirara la realidad no como algo fijo, sino como algo en movimiento. Eso hace que muchas veces parezca raro, distante o impredecible, pero tal vez no está desconectado, tal vez está viendo demasiado. Acuario puede tener una relación extraña con los símbolos, las sincronías, los números repetidos, las coincidencias imposibles y los impulsos repentinos que terminan salvándolo de algo. Y lo más fuerte es que a veces su visión no es solo personal. A veces capta cosas del colectivo, cambios de ambiente, tensiones invisibles, momentos históricos antes de que exploten, como si pudiera oler una ruptura en el aire. Por eso, cuando Acuario no escucha su percepción, suele sentirse fragmentado, pero cuando la escucha, empieza a entender que su rareza no era una falla, era una antena. Y tal vez ahora entiendes algo más. La clarividencia no siempre aparece con túnicas, rituales y velas encendidas. A veces aparece en alguien que habla rápido, en alguien que parece demasiado lógico, en alguien que aparenta vivir en su mundo, porque el don no siempre se presenta de la forma en que la gente espera. A veces el clarividente no parece un místico, parece una persona común, hasta que empieza a acertar demasiado, hasta que sueña demasiado exacto, hasta que se adelanta demasiado, hasta que ve en silencio lo que otros solo entienden cuando ya es tarde. Y si uno de estos signos es el tuyo, tal vez no estás exagerando, tal vez no eres demasiado sensible, tal vez no estás inventando cosas, tal vez eso que has sentido toda la vida sí tiene una explicación, no una explicación simple, no una explicación cómoda, pero sí una verdad. Tal vez has estado viendo más de lo permitido, sin atreverte a decirlo. Ahora quiero preguntarte algo, y respóndelo con honestidad. ¿Alguna vez soñaste algo y después ocurrió? ¿Alguna vez miraste a alguien y supiste algo sin que te lo dijera? ¿Alguna vez sentiste una imagen, una escena o una advertencia dentro de tu mente y luego entendiste que era real? Cuéntamelo en los comentarios. Quiero saber qué signo eres y si alguna vez te pasó algo que no pudiste explicar. Y suscríbete, porque en el siguiente video vamos a entrar en otro nivel aún más inquietante. Los signos que pueden percibir presencias, entidades o energías en lugares donde los demás no sienten absolutamente nada. Porque una cosa es ver antes y otra muy distinta es sentir que no estás solo, aunque no haya nadie.